A continuación explicaremos lo que es el área y el perímetro de un cuadrado y resolveremos 3 ejercicios de conceptos sobre área y perímetro de los cuadrados muy sencillos. En otro vídeo haremos problemas ya más competenciales donde tendremos que aplicar esta fórmula para calcular otras cosas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el área del cuadrado es la superficie interior del cuadrado. En este caso lo que tenemos pintado de rojo. Y la fórmula del área del cuadrado es igual a lado por lado, o lo que es lo mismo, área del cuadrado es igual a lado al cuadrado, o lado elevado a 2. En cambio, el perímetro es todo lo que hay alrededor, la línea que delimita esta figura geométrica, el cuadrado. Por lo tanto, el perímetro es la suma de lo que miden todos los lados. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado, o como todos miden lo mismo, podemos calcularlo de esta manera, multiplicando lo que mide un lado por 4. Y así tenemos las dos fórmulas de área y perímetro de un cuadrado. Recordad también, como ya hemos explicado en otros vídeos, que el área siempre tiene unidades elevadas a 2, por ejemplo, centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, todo eso son áreas. En cambio, el perímetro siempre son las unidades normales de longitud, porque lo que miden es eso, es una longitud, una distancia. Por ejemplo, el perímetro siempre será en metros, centímetros, etc. Por lo tanto, vamos con los 3 problemas. Aquí tenemos los 3. Vamos por el más fácil, que es este que tenemos aquí. Calcula el área y el perímetro de un cuadrado que hace 5 centímetros de lado. Por lo tanto, como siempre en la mayoría de problemas de geometría, lo primero es dibujarnos el esquema o el dibujo. Tenemos un cuadrado y hace 5 centímetros de lado. Por lo tanto, 5 centímetros. Y me piden que calcule el área y el perímetro. Por lo tanto, como sabemos lo que mide el lado, para calcular el área tenemos la fórmula que el área es igual al lado elevado a 2. Por lo tanto, si el lado mide 5, 5 elevado a 2 es 5 por 5, 25. Y como la unidad que nos daban es centímetro, pues el área estará en centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área o la superficie de este cuadrado con 5 centímetros de lado es de 25 centímetros cuadrados. Y luego, para calcular el perímetro, lo que tendremos que hacer es multiplicar lo que mide un lado por 4, porque los 4 lados que tiene el cuadrado son iguales. 5 por 4, 20. Y como el perímetro mide una longitud, la unidad de esto será en centímetros. Por lo tanto, el perímetro de esta figura geométrica, lo que hace todo el alrededor, es 20 centímetros. Vamos al segundo problema, que es un poquito más complicado. Calcula el área de un cuadrado que hace 60 metros de perímetro. Por lo tanto, volvemos a dibujarnos la figura. Un cuadrado. Y ahora no sabemos lo que mide un lado, sino que sabemos que el perímetro es de 60. Por lo tanto, perímetro igual a 60 metros. Para calcular el área, hemos dicho antes que necesitamos saber cuánto mide un lado. Y ahora de momento no lo sabemos, por lo tanto a partir del perímetro tendremos que saber cuánto mide un lado. Como los 4 lados son iguales, para saber lo que mide un lado a partir del perímetro, tendremos que dividir el perímetro entre 4, de manera que si dividimos 60 entre 4, porque tiene 4 lados que son iguales, nos da 15. Y como el perímetro eran metros, pues estos son 15 metros. Entonces ya sabemos que un lado, o cada lado de este cuadrado, mide 15 metros. Por lo tanto, si nos preguntan que calculemos el área, ahora que sabemos que el lado mide 15, vamos a la fórmula del área. Área es igual al lado al cuadrado, por lo tanto área es igual a 15 elevado a 2, y 15 por 15 son 225. Y como ahora estamos con un área, una superficie, la unidad será metro, porque estábamos con metros, cuadrados. Y el tercer ejercicio
es este que tenemos aquí detrás de la hoja. Calcula lo que miden los lados y el perímetro de un cuadrado que tiene un área de 60 centímetros cuadrados. Por lo tanto, nos volvemos a hacer el dibujo. Y ahora el dato que nos dan en el enunciado es que el área hace 64 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el interior hace 64 centímetros cuadrados. Y nos piden que calculemos lo que mide cada uno de los lados y el perímetro, que será lo que mide un lado por 4. Entonces, a partir del área, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular lo que mide un lado de este cuadrado. Para ello, lo que tenemos que hacer, si nosotros sabemos que el área es igual al lado al cuadrado, el 64, como es el área, irá en la A, 64. Entonces, para saber lo que mide un lado, lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada del área, es decir, la raíz cuadrada de 64 será lo que mida un lado, y la raíz cuadrada de 64, un número que multiplicado por el mismo de 64, es 8. Por lo tanto, los lados de este cuadrado miden 8, y como el área era en centímetros cuadrados, pues esta distancia estará en centímetros. Por lo tanto, cada lado mide 8 centímetros de largo. Y ahora que tenemos los lados, nos piden que calculemos el perímetro. Pues para calcular el perímetro, lo único que tenemos es que multiplicar lo que mide un lado, 8, por los 4 lados que tiene el cuadrado. 8 por 4 nos da 32. Y como cada lado eran centímetros, pues en total este cuadrado tiene un perímetro de 32 centímetros.